Por mucho tiempo, el arma más poderosa del FBI no fue una pistola, ni una placa, ni una orden judicial, sino algo mucho más simple: un teléfono. Un teléfono sin marcas, sin cámaras, sin aplicaciones, tan básico que parecía inservible, pero escondía algo monstruoso: una aplicación camuflada tras el icono de una calculadora, un sistema encriptado, cifrado, supuestamente indetectable. En cuestión de meses estaba en las manos de miles de criminales, pero cada uno de esos mensajes, cada palabra, cada amenaza, cada confesión era leído en tiempo real por el FBI. Porque Anom no fue un fallo de seguridad, ni un hackeo externo. Anom fue una trampa, diseñada desde el principio por el FBI y la Policía Federal Australiana, un caballo de Troya disfrazado de salvación tecnológica, un experimento encubierto, una operación a escala global, 3 años de monitoreo continuo, miles de dispositivos infiltrados, cientos de organizaciones criminales expuestas desde dentro. Y ellos nunca lo supieron. Esta es la historia de Anom, la operación Trojan Shield. Hubo un tiempo en el que el crimen organizado tenía rostro, era físico, tangible. Los capos se reunían en sótanos, sus mensajes eran pasados de mano en mano, palabras cifradas en servilletas, en susurros al oído. Pero el problema con los métodos antiguos es que envejecen. La policía empezó a usar micrófonos diminutos, cámaras invisibles, grabadoras térmicas. Los vehículos comenzaron a dejar rastros, las redes telefónicas se volvieron vulnerables. Y cuando el mundo empezó a depender de la red, ellos también lo hicieron. Se transformaron, se digitalizaron, aprendieron a ocultarse entre datos, códigos, aplicaciones. El crimen tradicional murió. Primero usaron BlackBerry, luego se refugiaron en aplicaciones cerradas, en VPNs privadas, en teléfonos preparados. Era la era del criptocrimen. Y por mucho tiempo nadie, ni siquiera las agencias más poderosas del mundo, podían escuchar lo que decían. El crimen era un ecosistema, no había fronteras, no había banderas, solo chats cifrados. Era una época dorada para el crimen. Las autoridades veían el tráfico, veían el dinero, pero no podían acceder a los mensajes, a los planes, al corazón del sistema. Era como pelear una guerra a ciegas, con los oídos tapados y las manos atadas. Pero cuando Edward Snowden filtró documentos de la NSA en 2013, el mundo supo lo que muchos sospechaban: estábamos empezando a ser vigilados. Todo el tiempo, por gobiernos, por empresas, por algoritmos. Y en ese mismo instante, algo se encendió en los rincones más oscuros del planeta. Se dieron cuenta de que ya no era solo cuestión de esconder el dinero, ahora había que empezar a esconder la información. Y así comenzó la carrera por el cifrado. Los primeros sistemas cifrados no los inventaron criminales. Fueron creados por activistas, desarrolladores, criptógrafos que soñaban con un internet libre, anónimo y protegido. Pero lo que nació como un escudo pronto se convirtió en un refugio para los criminales. En menos de 5 años surgieron docenas de plataformas: PGP, Silent Circle, Wickr. Todos eran sistemas especializados para ser indetectables. Pero hubo un teléfono que de verdad revolucionó el mundo del crimen. Un teléfono modificado, sin cámaras, sin micrófonos, sin GPS, con un sistema de mensajería cifrada de extremo a extremo, mensajes que se autodestruían, un código PIN que si lo introducías mal borraba todo el sistema. Se llamaba Phantom Secure, y no era barato, 2.000 euros por dispositivo, 4.000 euros al año por el servicio, pero en el mundo criminal era el precio de la libertad. En menos de 3 años, Phantom Secure se volvió el sistema favorito de miles de criminales. Más de 20.000 usuarios alrededor del mundo lo utilizaban. Los criminales ya no necesitaban esconderse en callejones, pero en secreto agencias de inteligencia ya estaban observando. En 2018, una operación del FBI con colaboración internacional logró lo impensable: infiltrarse en la red. Capturaron al CEO de Phantom Secure, Vincent Ramos, y desmantelaron por completo la operación. Más de 800 arrestos simultáneos en toda Europa, millones en efectivo incautados, líderes criminales que llevaban años intocables capturados en horas. Toda la red de Phantom Secure cayó. Pero no hubo pánico, solo un movimiento silencioso, casi coreografiado, como hormigas que al ver derrumbarse el hormiguero corren directo hacia el siguiente. Y ese siguiente hormiguero fue EncroChat. Un nuevo proveedor, una nueva esperanza. Teléfonos diseñados para desaparecer, funciones limitadas, mensajes cifrados, conversaciones que se autodestruyen, prácticamente igual que Phantom Secure. Pero lo más importante, una red completamente cerrada, completamente inaccesible. EncroChat no era solo tecnología, era una red global, una sombra digital. Se estima que más de 60.000 usuarios activos confiaban en EncroChat. Cada dispositivo costaba cerca de 1.000 euros y el servicio anual otros 1.500. EncroChat creció tan rápido, tan fuerte que se volvió incontrolable.
pero mientras ofrecía anonimato, alguien en secreto ya había abierto una grieta. Una operación conjunta entre las autoridades de Francia y Países Bajos, con apoyo de la Europol, lograron lo impensable: hackear el sistema, instalar una puerta trasera. La policía no actuó de inmediato, esperó, dejó que los criminales se hundiesen, que hablasen, que confesasen. Durante meses recopilaron cada mensaje, cada conversación, todo directo al corazón de la Europol. Y cuando llegó el momento, más de 1000 arrestos coordinados, millones en efectivo, documentos, servidores. Pero esta vez no todos cayeron. Algunos reaccionaron rápido, buscaron una nueva plataforma, algo todavía más oscuro, más exclusivo, más cerrado. Y ahí apareció Anom, una red secreta solo por invitación, un sistema a prueba de espías, cifrado, invisible, imposible de rastrear. Pero había algo que no sabían, algo que nadie se preguntó: ¿quién lo había creado? El FBI, después de haber visto caer a EncroChat y a Phantom Secure. Sabían que miles de criminales habían quedado en la intemperie, hambrientos por una nueva herramienta de comunicación segura. En el crimen organizado, la necesidad es peligrosa, la urgencia crea errores y la desesperación abre puertas. En ese momento, el FBI se planteó crear su propia red. Pero para construir el engaño perfecto no basta con tecnología, necesitas a alguien del otro lado. Y ahí entra el informante. Un desarrollador clandestino, un hombre que había trabajado con uno de los fundadores de Phantom Secure, alguien que conocía a los criminales. No sabemos su nombre, no sabemos su rostro. Lo que sí sabemos es que se enfrentaba a 25 años de prisión. Y el FBI le hizo una oferta imposible de rechazar: libertad a cambio de construir la trampa más ambiciosa del siglo. Así nació Anom, una aplicación de mensajería supuestamente indetectable diseñada específicamente para criminales. Pero esta vez, cada mensaje desde el inicio lo veía el FBI. La app solo funcionaba en teléfonos modificados, nada de llamadas, nada de GPS, solo una función oculta disfrazada detrás de una calculadora. Ahí se encontraba la puerta al paraíso criminal. Cada mensaje enviado era duplicado en tiempo real, primero al servidor de la app, y luego directo a una sala de operaciones del FBI. Pero lo más brillante no fue la tecnología, fue la distribución. El FBI no anunció a Anom, no puso publicidad, no salió en foros. Dejó que el submundo la encontrara, le dio el teléfono a informantes infiltrados, dejó que ellos la recomendaran como el nuevo EncroChat, una red de confianza solo por invitación. Y funcionó. Los criminales, creyendo que habían descubierto un secreto, comenzaron a pasar la voz. Las mafias más poderosas del planeta estaban enviando cada detalle de sus negocios directamente al FBI. La trampa ya estaba puesta, pero el FBI necesitaba algo más, una red global. Y la encontró. Se alió con la Policía Federal Australiana, también con la Europol. Juntos conectaron Anom a una operación multinacional, cientos de analistas 24 horas al día leyendo mensajes cifrados. Por primera vez en la historia, las autoridades no iban detrás del crimen, el crimen iba detrás de ellos. Durante 3 años, Anom se expandió como un virus, y entonces, cuando el FBI ya tenía suficientes pruebas para hundir a cientos de mafias, apretó el botón. La operación Trojan Shield había comenzado. Habían esperado 3 años monitoreando a más de 300 redes criminales, 12.000 dispositivos Anom en más de 100 países, 25 millones de mensajes interceptados. Pero no se trataba solo de escuchar, sino de saber cuándo actuar. Ese momento llegó el 8 de junio de 2021. En una operación conjunta, más de 9.000 agentes, policías, unidades especiales y analistas trabajaron como un solo organismo. En más de 16 países, con distintas leyes, en distintos horarios, todos tenían la misma orden: actuar a la misma hora. Son las 6 de la mañana. Equipos tácticos irrumpen en 50 casas al mismo tiempo. Más de 800 arrestos simultáneos, 55 millones de dólares en efectivo. Y lo más valioso, miles de evidencias que no pueden ser discutidas en juicio. Porque eran los propios criminales los que escribieron su sentencia. Todos creían tenerlo todo bajo control. Pero esa madrugada fueron simplemente nombres en una lista que el FBI había preparado por años, y ahora uno por uno caían. Ese 8 de junio el mundo criminal se paralizó, no por los arrestos, no por los titulares de la prensa, sino por otra razón. Durante 3 años, el FBI no solo los escuchó, sino que los interpretó, los clasificó y sobre todo los entendió. Porque la trampa de Anom no fue solo una operación encubierta, fue una inmersión en la mente del crimen organizado, una que no solo expuso sus secretos, sino que sembró el miedo. En los meses posteriores a Anom aparecieron nuevas plataformas cifradas: Xclub, Session, Element, todas prometían lo mismo: seguridad, anonimato, invisibilidad.
Pero los usuarios ya no confían igual, ya no hablan igual. Los chats se han vuelto más breves, las reuniones más presenciales. El crimen organizado ha vuelto en parte a lo tradicional, no por nostalgia, sino por terror. Este canal es nuevo y la idea es traer más historias así todas las semanas, así que si te gusta este tipo de contenido, suscríbete.